Hoy Dios abrirá mis ojos para ver, y en medio del desierto mi voz alzaré. El viento va a soplar, no me voy a callar, voy a obedecer y hoy los huesos revivirán. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. En el día de ayer estuvimos hablando de 3 grupos de personas que hay en el mundo. Número 1, los que viven como quieren. Número 2, los que viven como pueden. Y número 3, los que viven por fe. Hablé mucho de los primeros y de los segundos, pero el tiempo se me acortó y hablé quizás muy poco de los que viven por fe. Primero tenemos que identificar quiénes son los que viven por fe. Usted tiene que declarar, como hizo una hermana en el día de ayer que llamó y dice: yo soy una de esas que viven por fe. Y también un hermano: yo soy de los que viven por fe. Bueno, entonces tenemos que primeramente identificarnos de que tú y yo somos personas de esa clase de los que viven por fe. Y me di la libertad de leer, aunque no me dejaron, pero me di la libertad de leer parte de la porción bíblica que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, que habla de Elías y la viuda de Sarepta. Yo digo que aquí encontramos estos 2 personajes, que era un hombre y una mujer, que en sus actitudes nos demostraron, o nos demuestran, que eran hombre y mujer que vivían por fe. Fíjese usted, el profeta que estaba huyendo en una cueva había sido mantenido, fíjese usted, por un arroyo que posteriormente se secó por culpa del mismo, porque él había dicho que no llueva más, Señor, por la causa de la idolatría, el paganismo, la inmoralidad de este pueblo, por favor, no llueva más, dijo Elías. Y la palabra del profeta era una ley para el cielo. Como dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Lo que desataren en las tierras será desatado en los cielos. Es como dice un libro: cuando la tierra gobierna los cielos. Tremendo, se lo recomiendo. Búsquenlo en sus librerías más cercanas. Cuando la tierra gobierna los cielos. Y es precisamente en esa autoridad que nos ha otorgado y nos ha transferido nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo. Bueno, entonces, este hombre declara que no llueva más y no llovió más. Ahora, para el tiempo de Elías, ¿verdad?, para el tiempo del profeta Elías, en el Antiguo Testamento, la lluvia era un factor importante para el desarrollo de la economía mundial. Porque la economía de ese tiempo se basaba en la producción de alimentos, tanto agrícolas, así se dice, agrícolas o pecuarias, o ganaderas. Entonces, a falta de agua del cielo, de la lluvia, se secaban los arroyos, los ríos. Comenzaban a retroceder, a bajar el nivel de agua de los ríos y muchos de ellos se secaban.
no había riego para los terrenos sembrados. Entonces había prácticamente un retroceso en el desarrollo económico y podría declararse una recesión económica, una recesión mundial y en algunos lugares una hambruna. Eso significa hambre en los pueblos. Y esa era la situación en que se estaba viviendo en los tiempos del profeta Elías, por causa de no llover. Entonces, en una cueva, como dicen en mi país, en una cueva encuevado, en una cueva encuevado, estaba el profeta Elías, pero bien sostenido por Dios. Dios le proveía agua por el arroyo que estaba cerca de la cueva y le proveía pan que le traían los cuervos. Los cuervos son esos pájaros negros que todavía andan por aquí en la ciudad de Houston y en Pasadena y en algunas ciudades. Son unos pájaros negros que la gente le tiene miedo, sobre todo las mujeres le tienen miedo, los niños le tienen miedo. Y también nosotros, porque hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, cuando uno ve un pájaro de esos, primero que uno piensa en los ojos, porque según ellos atacan, cuando atacan los ojos de los seres humanos. Bueno, estos pájaros negros, con un pico largo, venían y le traían pan al profeta, hasta que se acabó, el arroyo se secó y los pájaros no volvieron más. Ahí es donde entonces el profeta entra en una prueba. Su fe es probada. Primero porque eso fue lo que sucedió. La providencia de Dios se acabó en ese lugar. Ya el arroyo no era un instrumento para proveerle agua, ni los cuervos ya eran un instrumento para traerle pan. Todo eso desapareció. Y metió en esa cueva encuevado. ¿Qué hago ahora? Pues ahora viene la prueba más grande. Porque Dios le dice, levántate, vete a la ciudad de Sarepta. ¿Qué es esa ciudad? Una ciudad pagana. Una ciudad idólatra. Una ciudad que no hay temor de Dios ahí. ¿Qué voy a hacer yo en esa ciudad pagana? Bueno, dice el Señor, ahí hay una viuda que yo le he dicho para que te atienda. Otra prueba más grande. Otra prueba más grande porque una ciudad extranjera, una ciudad pagana, en medio de una recesión económica mundial, en medio de una hambruna, y de paso que una viuda a mí me mantenga. Eso es otra prueba más para el profeta. Porque las viudas, para ese tiempo, eran mujeres que se dedicaban a pedir limosnas. Vivían de las limosnas de la gente. En ese tiempo las mujeres no recibían heredad. Había una discriminación legal en cuanto a herencia se refiere. Por eso que en una porción de la Biblia aquí que nos habla de las hijas de Josué que recibieron una heredad, se subraya porque es una de las pocas veces en la Biblia del antiguo tiempo en que una mujer recibe una heredad. Entonces, lo más probable es que esta mujer, primero, viuda, segundo, sin heredad, con un niño huérfano. Entonces, ¿qué puede una mujer en esas condiciones, bajo la circunstancia de una recesión económica tremenda, una hambruna tremenda, una sequía tremenda, poder Dios proveer algo así? Es una prueba. Eso fue una prueba para el profeta. Una viuda pobre te va a sustentar. ¡Ja! Eso era para reírse, pero como es la voz de Dios, calladito me veo más bonito.
El profeta, mire, se fue obediente a la voz de Dios. Ahora ya Dios había tratado con la viuda y le había dicho que ella la usaría para sustentar al profeta que vendría delante de ella. Cuando llega el profeta se me fue el tiempo tan rápido. Bueno, vamos a continuar unos 5 minutos más. Cuando llega el profeta a Sarepta, obviamente él le identifica a una mujer viuda, porque las viudas tenían una manera de demostrar que eran viudas, con su vestuario. No sé si usted se recuerda anteriormente la costumbre de usar el negro como luto. La persona, por ejemplo, la viuda se vestía de negro. Los huérfanos se ponían un botoncito en el bolsillo de la camisa negro. Y eso era demostración de luto. Bueno, entonces cuando uno veía en ese tiempo una viuda, el vestuario que ella tenía indicaba que era una viuda. Por eso es que la gente, cuando ella pedía limosna, algunos le daban lo que tenía. Pero imagínense, una recesión económica, ahí como que la mano se hace menos bondadosa. Y el profeta, entre el profeta, un hombre que le es probada su fe, pero que sale airoso de esa prueba, hablando y dialogando con la viuda, una mujer también puesta a prueba, en cuanto a la provisión de Dios se refiere. Y empieza el diálogo, tremendo ese diálogo, un diálogo que deberíamos analizarlo muy detalladamente. Pero bueno, vamos a vuelo de pájaro, rapidito. Viene el profeta, le pide un vaso con agua, ella va humildemente, sabiendo la voz de Dios que le había dicho, ella iba a ser el instrumento para proveerle todo lo que el profeta necesitara, va a buscarle el vaso con agua. Oye, quiero que sepa que un vaso con agua hoy en día no se le niega a nadie, pero en medio de una escasez de agua, un vaso de agua era un vaso de oro. Y cuando le pide este señor, profeta de Dios, un vaso con agua a la viuda y que ella vaya a dárselo, es demostración de gran humildad de esta mujer y de gran confianza a la voz de Dios. Pero hay algo que pasa ahí. Cuando el profeta la vuelve a llamar, le dice, ¿sabe qué? Tengo hambre, dame de comer. Ahí es donde se extiende el diálogo. Ya no la mujer se queda callada, sino le dice, ay, mi señor, a buen albo se arrimó usted, le dijo. Pues mire, yo en realidad lo que tengo es un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, y aquí he conseguido 2 pedazos de madera para hacer 2 tortillas. Una para mí y otra para mi hijo. Y después de esto, tirarnos a morir. Es decir, ya está todo. Esta mujer decía, ya está todo perdido. Ya no hay más nada que hacer. Como dice en mi país, hasta aquí me trajo el río. Pero ahí es donde vino la voz de Dios a través del profeta. Tranquila. Vaya, haga las tortillas, pero hágame una a mí primero y me la trae a mí primero. Vaya, qué exigente este profeta. Pero era la prueba de la fe en la providencia de Dios. Y así hizo la mujer. Bueno, si es así, vino, le hizo una tortilla ahí al profeta. El profeta comió pan y tomó agua. Y la mujer también. Lo que no pasó fue que lo que ella había dicho. Ella había dicho que se iban a tirar a morir después de comer esa tortilla. Pero por haberle dado vigencia y acción a la palabra de Dios y darle sustento al profeta, dice la palabra de Dios que la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija faltó. Todo esto lo produjo el Señor.
en abundancia, en medio de una crisis de escasez, en ese hogar donde estaba el profeta de Dios y donde habían dos personas, un hombre y una mujer, que la única relación que ellos tenían era que vivían por fe. Bueno, entonces ahí no faltó ni la harina, ni el aceite, ni la comida. Hubo, como dice la Biblia, bendiciones hasta que sobreabunda. Estos dos personajes de la Biblia, personas que vivieron por fe. Entonces el que vive por fe no vive oiga bien lo que voy a decir porque esto es tremendo, va a lanzar palabra de Dios de revelación. El que vive por fe no vive por lo que tiene. Todos aquellos siervos y siervas del Señor que comienzan un ministerio y que están pensando en desarrollar el proyecto de Dios en base a lo que tiene, tarde o temprano se quedan sin nada o se apartan de la visión, porque han estado pensando en desarrollar el plan de Dios en base a lo que tienen. Hay otros que desarrollan su vida en base a lo que hay, basado a las circunstancias en que se encuentra. Si estamos en una ciudad próspera, seguro que vamos a prosperar. Entonces, cuando hay abundancia, pues hay abundancia en mí. Hay escasez, ahí viene la prueba. Los que viven por fe no viven por lo que tiene o no actúan en base a lo que tienen, ni tampoco actúan en base a la circunstancia que vive. El que vive por fe, oiga bien lo que le voy a decir, porque esto es tremendo. El que vive por fe, vive en base a lo sobrenatural que existen las promesas de Dios. Esos son los que viven por fe, en base a lo sobrenatural que existe en las promesas de Dios. El problema es el que no cree en las promesas de Dios. Ahí está, el problema ya no está en Dios, sino en aquel que oye la promesa de Dios y no las cree. Por supuesto que el incrédulo nunca vivirá por fe. El incrédulo nunca actuará por fe. Pero el creyente sí actúa por fe, creyendo ciegamente, al 100%, como un niño, en las promesas de Dios. Mi querido hermano y hermana, en el día de ayer y en el día de hoy, el Señor nos está invitando a que seamos hombres que vivimos por fe. Mujeres que vivan por fe. Recuerde, vivir por fe es creyendo en las promesas de Dios. Creyendo en lo sobrenatural que hay en las promesas de Dios. Así que a partir de hoy, si usted es de los que tienen abundancia, no actúe en base a lo que usted tiene. Actúe en base a las promesas de Dios. Y si no tiene nada, también no actúe de acuerdo a las circunstancias. Actúa de acuerdo a las promesas que Dios te ha dado.